Hoy te cuento la historia de un frío mercenario, el cual luego de quedar huérfano, había pasado toda su vida solo. Eso hasta que fue reclutado por la milicia, convirtiéndose en un efectivo muy habilidoso en el campo de batalla y cumpliendo misiones de rango alto. Después de todo, esa era la única forma que conocía para ganarse la vida. Lo que no sabía era que su entrenamiento y conocimiento de combate le serían bastante útiles, una vez una especie de portales comenzaron a aparecer por todo el mundo, y de los cuales emergían bestias capaces de acabar con cualquier humano. Así que si te interesa la historia de este chico que alcanzó la cima gracias a su entrenamiento y ambición, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, todos retrocedieron menos yo. La historia comienza con nuestro prota, John, quien al parecer estaba teniendo algunos problemas con la calefacción de su departamento al que recientemente se había mudado, y a lo que su arrendador únicamente le dio la solución de usar una especie de papel burbuja para calentarse. No obstante, el chico no tuvo más opción que seguir su consejo en lugar de discutir, ya que según él, gracias a la vida tan dura que había llevado, podría soportar cosas como el frío, además de que no quería que el precio del alquiler aumentara aún más. Unas horas más tarde, se dirigió al supermercado donde podría encontrar el papel que les mencioné antes, y mientras lo buscaba, el chico terminó topándose con un padre y su hijo, discutiendo por cosas para él insignificantes, y nos explican un poco de su pasado, sobre cómo él había crecido en una especie de orfanato, luego de ser abandonado por sus padres, un lugar que además de darle techo y comida, le enseñó a ser fuerte, ya que para sobrevivir en dicho lugar, esa era su única opción, además de mostrarle que el dinero era la única forma de ser poderoso. Era por eso que había pasado toda su juventud de un trabajo a otro. Sin embargo, por la poca educación con la que contaba, no había hecho más que desperdiciar su tiempo en trabajos en los que únicamente podía conseguir centavos. En otras palabras, había aprendido de primera mano lo duro que podía llegar a ser el mundo. Pero bueno, mientras buscaba el papel que necesitaba, terminó topándose con la estantería de machetes, lo cual le recordó como luego de notar que no podría salir adelante con trabajos normales, después de un tiempo se convirtió en un mercenario, peleando incontables batallas alrededor del mundo, como un miembro de la Fuerza 1, una especie de cuerpo de mercenarios internacional, conformada principalmente por huérfanos como él, donde al fin tenía un buen lugar para dormir y dinero hasta que colgara los tenis en batalla. Gracias a esto había podido pasar los últimos años, entre comillas, cómodamente, haciendo lo que mejor se le daba, sobrevivir. Pero bueno, regresando al presente, después de interesarse por el machete que les mencioné antes, que por cierto, para los que no lo sepan, es algo así como una espada, tomó la decisión de comprarlo, al recordar que el que solía usar en sus misiones ya estaba muy desgastado. Obviamente la recepcionista quedó impresionada con que un chico como el prota estuviera interesado en algo como eso, y creyendo que quizás solo se trataba de un coleccionista, incluso le recomendó algo que no fuera tan peligroso, pero obviamente el chico no cambió de opinión. Pero bueno, una vez lo compró, también consiguió el papel que necesitaba, al que por cierto terminó cortando con su nuevo machete para probar su filo, dejando mucho más impactada a la chica de antes. Sin embargo, mientras lo hacía, notó como varios de los compradores en la tienda estaban haciendo un alboroto en la lejanía. Obviamente se acercó al lugar para comprobar qué ocurría, pero al hacerlo quedó impactado. Una especie de goblin se encontraba frente a él, y el cual intentaba acabar con las personas que se encontraban cerca, hasta que luego de interceptar a uno de ellos, acabó con su vida de manera despiadada. Mientras todos intentaban escapar, el prota se preguntaba qué carajos estaba ocurriendo, dándose cuenta de que la criatura era muy similar a la de algunos videojuegos a los que solía jugar. Sin embargo, cuando lo analizaba, uno de ellos al notar su presencia se abalanzó sobre él en un parpadeo para aniquilarlo. Por suerte John reaccionó a tiempo y partió en dos al monstruo usando el machete de antes y poniendo en práctica su entrenamiento como mercenario. Y sí, así comienza este webtoon. Bueno, continuando con la historia, una vez consiguió deshacerse de la amenaza, notó como el lugar se había llenado de un intenso olor a sangre, aunque segundos después, descubrió el porqué. La mayoría de personas que se encontraban en el supermercado habían sido destrozadas por varios de los goblins que habían aparecido en las instalaciones, y los cuales estaban por acabar con la vida de una madre y su hija. Por suerte, un mercenario entrenado se encontraba en el lugar, ya que el prota, con un par de movimientos,
se deshizo de algunos de ellos, salvando la vida de las personas que estaban aterradas, sin entender qué carajos estaba ocurriendo. Por su parte, el prota tampoco sabía qué carajos ocurría, pero entendió que entrar en pánico en ese momento no le serviría de nada, así que manteniendo la compostura, llegó a la conclusión de que necesitaría una mejor arma si quería deshacerse de todas las criaturas que comenzaban a acumularse a su alrededor. Por suerte, se dio cuenta de que él no era el único que estaba enfrentando a los goblins. Algunos civiles que querían sobrevivir trataban de mantener a raya a las criaturas. Claro, a excepción de algunos cobardes como este chico de aquí, quien estaba aterrado rezando por ser rescatado, hasta que el prota le abrió los ojos, diciéndole que ahora mismo luchar era la única manera de salir con vida de ese lugar. Obviamente no lo hizo por buena gente, sino más bien porque necesitaría toda la ayuda posible para acabar con la amenaza. Así que una vez armado con mejor equipamiento, el prota comenzó a acabar con las criaturas, al igual que algunas de las personas a las que había hecho entrar en razón. Pero entonces, uno de los civiles llegó hasta ellos para mostrarles lo que había encontrado. Se trataba de una especie de portal, del que quizá podrían estar apareciendo las criaturas de antes. Obviamente comenzaron a intentar idear algo con lo cual deshacerse de él. No obstante, mientras lo hacían, más goblins como los de antes comenzaron a emerger de su interior, por lo que las dificultades apenas comenzaban. Unas horas más tarde, los goblins continuaban apareciendo, y muchos de los civiles en la tienda habían pasado a mejor vida. Por suerte, el prota había conseguido resguardarse junto a algunas personas, aunque según él, la situación continuaba empeorando. Los goblins seguían apareciendo y la energía de las personas que los combatían poco a poco comenzaba a agotarse. Además, todavía no contaban con una explicación lógica de la aparición de todas esas criaturas. Eso sí, después de analizar un poco su patrón de ataque, John llegó a la conclusión de que cada 10 minutos emergía una nueva ola de goblins del portal, y la cual llevaba consigo al menos 10 de estos. Así que sumando todos los datos, en ese momento se encontraban 26 monstruos en el supermercado, y en 10 minutos su número aumentaría. No obstante, a pesar de contar con esos datos, no tenía forma de solucionarlo. Según John, de continuar luchando de esa manera, muy probablemente en unas cuantas horas todos perderían la vida. Esto ya que al parecer emplear armas pesadas como las motosierras consumía demasiada energía con la que la gente sin entrenamiento no contaba. De hecho, era por eso que la mayoría de civiles habían perdido la vida al enfrentar a los goblins. Por suerte, cuando todo parecía perdido, un escuadrón de fuerzas especiales se hizo presente en las instalaciones, consiguiendo neutralizar a los goblins por algunos momentos gracias a sus armas. Al notar esto, muchos de los civiles en el lugar se sintieron aliviados, creyendo que todo había terminado, sin saber que el problema apenas estaba comenzando. De inmediato, los civiles le pidieron a los soldados que se encargaran de las personas heridas durante el incidente. Mientras tanto, las fuerzas especiales comenzaron su incursión dentro del supermercado, acabando con varios de los goblins que intentaban destrozar a algunos de los civiles. Pero bueno, volviendo con nuestro prota, mientras este observaba todo desde la distancia, el tipo cobarde de antes le agradeció por haberlo hecho entrar en razón, presentándose ante él como Kim, aunque este último no esperaba que el prota, de una manera bastante fría, le pidió que no se acercara a él y que lo mejor era que se largara con los soldados. Esto porque según el prota estaba cansado de las personas débiles como ese tipo, ya que durante sus años cumpliendo misiones había aprendido algo fundamental para sobrevivir. Los débiles simplemente eran peso muerto que lo lastrarían, así que no quería tener nada que ver con esa clase de gente en ese momento, en el que ni siquiera sabía si todo había terminado. Además, ahora que habían fuerzas armadas en el lugar, ya no necesitaría su ayuda. No obstante, al observarlo quedó bastante decepcionado. Esto porque se dio cuenta de que los tipos eran unos inútiles, su respiración era inestable, e incluso tenían una mala postura con la que no eran capaces de conectar ni un simple tiro certero. Así que momentos después, enfurecido por la situación, le pidió a uno de los soldados que le entregara su arma, presentándose ante él como John, de la Fuerza 1. Obviamente el tipo no parecía entender de qué le hablaba, por lo que sin pensarlo el prota le arrebató el arma en un parpadeo. Al ver esto, el resto de soldados se enfurecieron con su camarada por permitir que le robaran el arma. No obstante, se percataron de cómo el prota acababa con cada uno de los goblins en segundos, asestando disparos certeros en sus puntos vitales. Al presenciar esto, los soldados comenzaron a creer que el chico ante ellos quizás sí pertenecía a la Fuerza 1, los mercenarios más despiadados. Y bueno, ahora que el prota contaba con un arma, no le estaba tomando demasiado trabajo limpiar la zona de los goblins, mientras que el resto de soldados se encargaban de evacuar a los civiles. Sin embargo, unos minutos después, ante el chico apareció una especie de ventana, reseteando juego. Al notarla, el prota no parecía entender de qué se trataba, y por qué en lugar de decir iniciando a juego, decía reseteando. Así que mientras lo analizaba, comenzó a atar algunos cabos, recordando el portal de antes y a las criaturas que emergían de él. Pero por más que le daba vueltas al asunto, no
parecía llegar a una conclusión clara. Sin embargo, mientras pensaba en todo eso, notó como una nueva criatura había aparecido en las instalaciones. Esta vez no se trataba de un goblin, sino más bien de una especie de orco bastante imponente. Las personas que se encontraban cerca se alejaron de inmediato, y los soldados en el lugar abrieron fuego contra la criatura. No obstante, tanto sus balas como las del prota, que apuntaba a puntos vitales, no parecían causar demasiado daño en la gruesa piel del orco. Hasta que de la nada, un tipo con una velocidad sobrehumana se lanzó contra la bestia, cortando justo los tendones que mantenían de pie a la criatura y acabando con él en un par de segundos. Momentos después procedió a explicar que la debilidad de ese tipo de criaturas de gran tamaño era la parte baja de su cuerpo. Sin embargo, eso no fue lo que impactó a John, sino más bien que la persona responsable de ese acto no era otro más que el mismo tipo cobarde de antes, el mismo que había suplicado por ayuda. No obstante, ahora había sido capaz de acabar con un orco por su cuenta. Sin embargo, mientras el prota y los soldados intentaban comprender la situación, del portal comenzaron a emerger más orcos como el de antes. Pero esta vez no fue el tipo cobarde quien atacó las criaturas, más bien fue este chico de aquí. Sí, el mismo al que el prota había visto hace solo unas horas, discutiendo con su padre, y el cual, empleando una simple herramienta, se encargó de masacrar a algunos orcos, como si no fuera su primera vez haciéndolo. Sin embargo, el prota quedó bastante impactado al ver que no solo el niño había adoptado esa actitud, la misma empleada que lo había atendido antes también parecía una persona completamente distinta. Incluso era capaz de maniobrar algunas cadenas con las que no le tomó demasiado tiempo acabar con otro de los orcos. John de inmediato comenzó a analizar la situación. Como carajos, las mismas personas a las que hace apenas unos momentos había tenido que proteger ahora parecían mercenarios altamente entrenados. Sin embargo, pudo notar que no todas las personas habían comenzado a actuar de manera distinta. Muchas otras como él continuaban actuando de manera normal, así que se preguntaba qué carajos había accionado su cambio. Sin embargo, mientras lo hacía, la misma ventana de antes apareció. No hay tutorial en este juego, sin embargo, puedes hacer 3 preguntas sobre el juego. Por favor, escoge sus preguntas con cuidado. Obviamente el prota no entendía nada de lo que ocurría. Sin embargo, recordó cómo en su pasado se había ganado el sobrenombre del valiente entre sus camaradas. Esto tras haberse mantenido calmado y con el mejor juicio en todas sus misiones, gracias a lo cual había conseguido sobrevivir tanto tiempo. Por lo cual tomó la decisión de no ceder ante la presión y analizar mejor esa ventana. Así que después de un rato, su pregunta no fue otra más que de qué carajos se trataba todo ese desastre. A lo que el sistema le respondió que era el fin del mundo, y él era un sistema diseñado para probar a los humanos. Además, el apocalipsis había sido creado basándose en los videojuegos que el mundo humano solía jugar. Una vez dicho esto, le pidió a John que realizara su segunda pregunta, aunque mientras este último lo pensaba, el sistema le explicó como un bono que varias personas habían sido escogidas como jugadores, las cuales serían capaces de visualizar la ventana de estado que contenía todas las habilidades que serían capaces de utilizar. Obviamente, después de checar sus estadísticas, John comenzó a creer que quizá no todo estaba perdido. Además, el sistema procedió a explicarle que los portales de antes estaban conectados a mazmorras donde los monstruos habitaban. Pero bueno, una vez el prota tuvo más claro lo que ocurría, procedió a utilizar su segunda pregunta, cuestionándole por qué los tipos de antes habían cambiado de manera tan drástica su actitud. Sin embargo, tras preguntarlo, esto pasó. Error. John es el único jugador que no ha regresado. Para mantener el balance del juego, el jugador recibirá una habilidad especial. Al escuchar esto, el prota quedó frío, preguntándose por qué él era el único sin regresar, entendiendo que regresar era quizá haber vuelto del futuro al presente. Dicha palabra era muy familiar para él, ya que muchas veces había deseado pasar por ese evento al encontrarse en el campo de batalla. Sin embargo, gracias a esto la historia comenzaba a cobrar sentido, entendiendo el por qué las personas de antes habían comenzado a actuar raro, y todo se vio debido a que ellos habían vuelto del futuro, y ahora contaban con todo el conocimiento de él. En ese momento el prota entendió que todos habían sido regresados, menos él. Sin embargo, cuando se planteaba realizar su última pregunta, el sistema le informó que su habilidad como recompensa había sido decidida. No obstante, fue interrumpido por una anciana que le pidió que se integrara a la batalla, pero el prota aprovechó para preguntarle si acaso ella también había regresado. Pero al notar que no entendía de qué carajos le hablaba, el prota comprobó su teoría. Únicamente los jugadores habían retrocedido en el tiempo. Por otra parte, fue abordado por el tipo cobarde de antes, quien le dio las gracias por todo y le explicó que había sido gracias a él que se había convertido en un jugador, además de que en los últimos años lo había tenido como su referente. Al escuchar esto, el prota le preguntó el por qué lo conocía tanto, a lo que el tipo le contestó que en el futuro no existía una sola persona
que no lo conociera. Él había sido el único jugador en entrar a la mazmorra final, y de hecho el tipo no era el único que estaba asombrado con su presencia. El resto de personas que habían regresado del futuro estaban impactadas de conocer a una leyenda como John. Sin embargo, cuando intentaban conversar con él, la ventana de antes apareció de nuevo. Búsqueda de habilidad especial completada. Por favor, revise la ventana de estado. Y al hacerlo, ante el prota apareció esto. Efecto mariposa, nivel 1. Para el único jugador que no ha regresado, puntos extras serán obtenidos por acciones que cambian el futuro. Después de leer esto, el prota llegó a la conclusión de que todos los puntos extras serían de mucha utilidad de ese momento en adelante. Aunque dejando eso de lado, los jugadores fueron interrumpidos por el portal, tal que de nuevo más orcos aparecieron, así que de inmediato todos se lanzaron a la acción. Mientras tanto, John únicamente podía dar apoyo desde la distancia con su arma. Además, notó que ahora podía visualizar algunas ventanas sobre los monstruos, indicando en qué nivel se encontraban, cosa que no le servía de mucho en ese momento, ya que sus disparos prácticamente no causaban ningún daño en los orcos, a diferencia de los jugadores de antes, a los que no les tomaba trabajo derribarlos. Por suerte descubrió el porqué de esto, y era porque esas personas atacaban los puntos débiles de cada criatura. Claro, al contar con ese conocimiento de antemano. Por suerte el prota era un prodigio, y después de identificar su patrón de ataque, empleando algunas armas de corta distancia, se dispuso a atacar. Sin embargo, antes de obtener el arma que estaba pensando, decidió optar por una opción más rústica, y al hacerlo, esto pasó. Habilidad especial activada. Has cambiado el futuro. Puntos extras +1. Gracias a esto, ahora comprendió un poco mejor cómo funcionaba su habilidad. Sin embargo, no tuvo demasiado tiempo para comprobarlo, ya que uno de los orcos de antes se abalanzó sobre él. Por suerte esta vez, sí fue capaz de contraatacar, gracias a que ahora conocía todos sus puntos débiles, y con el hacha de antes no le tomó más que unos segundos destrozarlo, de una manera épica. Además, luego de hacerlo, de nuevo la ventana de antes apareció, indicándole que de nuevo había cambiado el futuro. Pero para comprobar su teoría, le preguntó al tipo de antes, ¿qué tipo de arma había usado anteriormente para defenderse? A lo que el tipo le respondió que una sierra, por lo que el prota comprendió que debía actuar de manera distinta como lo haría normalmente para cambiar el futuro. Además, el otro chico le explicó que la vez anterior había eliminado a varios orcos únicamente empleando algunos botes de ácido disolvente. Gracias a dicha información, ahora John sabía cómo obtener más puntos, por lo que luego de indicarles al resto de jugadores que inmovilizaran a las criaturas, acabó con ellos de la misma forma de antes, pero esta vez trabajando en equipo. Gracias a esto obtuvo más puntos por su habilidad. Además, luego de acabar con la mayoría de bestias, esto pasó. Logro, héroe novato completado. Una habilidad será otorgada por obtener este logro. Armadura nivel 1. Fortalece y endurece el cuerpo del jugador de manera proporcional a su fuerza. Obviamente, una vez tuvo en su poder su nueva habilidad, la activó para comprobar de qué se trataba, dándose cuenta de que su piel había sido cubierta por una especie de armadura negra. Aunque al ver esto, el resto de jugadores se enfurecieron, ya que ellos habían querido obtener esa habilidad ahora que habían regresado al pasado. Pero al escucharlos, el prota les preguntó de qué carajos hablaban, a lo que los tipos le respondieron que con dicha habilidad, él había sido capaz de devorar por completo a Corea. Esto porque su potencial era exorbitante. Obviamente John, al escuchar esto, entendió que en el pasado también había contado con esa habilidad, ya que esta vez el efecto mariposa no se había activado como las veces anteriores. Pero bueno, dejando eso de lado, John se dispuso a adentrarse en la mazmorra como el sistema se lo indicaba, mientras era observado con desdén por el resto de retornados. Pero bueno, pequeña interrupción, banda, para decirles que si les está gustando este video, se suscriban y me dejen su poderosísimo like. Además, informarles que estaremos subiendo un video todas las semanas a partir de hoy, así que no se olviden de activar la campanita para estar al tanto de todos los videos que se vienen. Pero bueno, continuando con la historia, cuando el prota y el resto de jugadores intentaban adentrarse a la mazmorra, esta ventana apareció. Mazmorra, goblins y orcos. Goblins 11, orcos 8, número máximo de jugadores 4, dificultad de la mazmorra D. Al inspeccionar el mensaje, el prota concluyó que definitivamente ese juego había sido creado para acabar con la raza humana, ya que si jugadores no incursionaban en ella, monstruos continuarían emergiendo hasta que sus números fueran imposibles de combatir, así que la única manera de sobrevivir era acabando con todos los monstruos antes de que escaparan de dichas mazmorras. Pero bueno, después de comprobar el nivel de dificultad de la incursión, el chico concluyó que quizá no encontraría ítems demasiado valiosos en el lugar. No obstante, era la oportunidad perfecta para probar la habilidad que recientemente había adquirido. Eso sí, antes de entrar en ella, transfirió todos los puntos obtenidos gracias a la habilidad Efecto Mariposa a su fuerza. Esto ya que necesitaría equilibrar la diferencia de falta de conocimiento que existía entre él y el resto de jugadores, ya que eso sería esencial si quería sobrevivir.
Pero bueno, una vez preparado todo, tanto Jun como el resto de jugadores permitidos iniciaron una incursión. Eso sí, el cobarde de antes continuó observándolo de manera sospechosa. No obstante, apenas los tipos cruzaron el portal, algunos de los goblins quisieron tomar por sorpresa al prota, atacándolo por su punto ciego. Por suerte fue capaz de activar su armadura a tiempo, deteniendo su ataque y evitando heridas serias. Y claro, luego de hacerlo, enfurecido por lo de antes, utilizó la fuerza obtenida recientemente sumada a su nueva habilidad para destrozar la cabeza del goblin. Y tras hacerlo, has cambiado el futuro, puntos extra +1. Sin embargo, su movimiento dejó impactados al resto de jugadores, quienes no podían creer que hubiera sido capaz de acabar con el goblin simplemente con su mano. Mientras tanto, el tipo de antes le explicó que la habilidad armadura era única en su tipo, muy difícil de conseguir, y que quizá gracias a ella era que se había convertido en una leyenda. Sin embargo, tras decir eso, le dijo que la haría suya, y de inmediato el hijo de fruta se abalanzó sobre Jon con su sierra para acabar con su vida. Pero lo que el tipo no esperaba era que de nuevo Jon activó a tiempo su habilidad armadura, inhabilitando por completo su ataque. Eso sí, el chico no dejaría pasar eso, así que sin siquiera pensarlo se deshizo de la sierra de inmediato y tomó al hijo de fruta del cuello, quien nos explicaba cómo había sido capaz de detener su ataque. Mientras tanto, el prota, con una mirada despiadada, llegó a la conclusión de que todo este tiempo el tipo había estado intentando robar su fuerza para, entre comillas, cambiar su futuro. Y después de amenazar a los otros jugadores si intentaban lo mismo, rompió el cuello del tipo con su armadura, acabando con él en un parpadeo. Y claro, sin ni siquiera una pizca de remordimiento. Esto porque gracias a todas sus misiones en el campo de batalla, había aprendido de la peor manera que nunca debía confiar en nadie. Además, ahora que estaban en una mazmorra, les explicó a los otros dos que en esas condiciones las leyes eran inútiles, así que por última vez les advirtió que se alejaran de él. De lo contrario, ellos correrían el mismo destino que el perdedor de antes. Pero dejando eso de lado, unos momentos después, el prota notó como luego de acabar con la vida del tipo, una ventana de ítems apareció sobre su cuerpo. Esto ya que al parecer, una vez un jugador era eliminado, el resto podían reclamar los ítems y habilidades con las que estos contaban. Y era por eso que el tipo quería encargarse del buen Jon. Pero bueno, este último únicamente pudo obtener una especie de collar que aumentaba algunos puntos tanto en su fuerza como en su agilidad. Aún así, la diferencia no era demasiada. Pero bueno, luego de esto, el prota decidió cumplir con su objetivo, acabar con todos los monstruos en la mazmorra. Claro que al hacerlo pudo comprobar su teoría. Necesitaría obtener muchos más puntos si quería notar un aumento drástico en sus habilidades de combate. Unas horas más tarde, cuando todos los monstruos de la mazmorra habían sido eliminados, la mazmorra procederá a destruirse. Tiempo de escape 3 minutos. Al escuchar esto, el prota descubrió que una vez todos los monstruos de una mazmorra eran eliminados, esta última desaparecía, no importando si incluso algunos jugadores aún permanecían dentro de ella. Cosa que solo reafirmaba su teoría. En las incursiones no existían las leyes, ya que cualquier rastro de un crimen desaparecía una vez la mazmorra era completada. Sin embargo, mientras este abandonaba el lugar, se topó con el niño de antes, quien después de observar la escena de antes, le pidió que por favor lo dejara acompañarlo. Y a pesar de que el prota se negó, el chico continuó suplicándole que por favor lo dejara pertenecer a su equipo, explicándole que a pesar de haber regresado 10 años al pasado, estaba seguro que su vida continuaría siendo la misma, ya que además del conocimiento que ahora tenía, su cuerpo era el mismo de antes. Y estaba seguro de que no tendría ninguna ventaja frente a los demás jugadores, quienes también conocían el futuro, por lo que su única manera de cambiar su destino era permanecer al lado del mejor jugador. Después de escuchar sus palabras, el prota decidió cambiar de opinión, ya que los conocimientos de alguien quien había regresado podrían serle útiles y quería que las cosas no se complicaran. Eso sí, después de salir de la mazmorra para integrarlo a su equipo, el prota debió probar si el chico era de fiar o no, así que le pidió que le consiguiera 10 nombres de personas que habían estado involucradas con él en el futuro, no importando si fueran amigos o enemigos. Eso sí, quería toda la información detallada acerca de ellos, por lo que luego de intercambiar números, ambos tomaron rumbos distintos. Por cierto, el prota estaba bastante interesado en el chico, ya que su mentalidad de sobrevivir podría serle útil. Pero bueno, luego de esto el prota nos explica cómo 3 días habían pasado desde el incidente. Al principio los jugadores trataron de ocultar el hecho de que habían regresado del futuro, ya que según ellos querían aprovechar la información que poseían para su propio beneficio y así cambiar el futuro al que estaban destinados. No obstante, se dieron cuenta de que eso no sería tan fácil, ya que a pesar de contar con dicha data, todos los jugadores poseían exactamente la misma información, por lo que resaltar y convertirse en entre comillas protagonista no era demasiado factible.
posible. Así que luego de un tiempo, el internet se llenó de información acerca de lo que sucedería en el futuro. Claro que esto trajo algunas consecuencias para la humanidad, afectando incluso a las personas normales que no habían regresado del futuro. Mientras tanto, nuestro prota había permanecido en su departamento, intentando reunir toda la información clave en esa situación, y gracias a los noticieros descubrió que la mayoría de personas habían tomado la postura de que los jugadores tendrían la obligación de proteger a los civiles, al contar no solo con habilidades especiales, sino también con conocimiento del futuro. Eso sí, en los noticieros algunas personas regresadas se preguntaban qué había desencadenado el incidente gracias al cual habían regresado al pasado, y si acaso la mazmorra final a la que varios jugadores, incluido nuestro prota, se habían adentrado dentro de 10 años, había tenido algo que ver. El prota que escuchaba esto comenzó a atar algunos cabos, llegando a la conclusión de que dentro de 10 años aparecería una mazmorra a la que él se adentraría. Pero en ese momento eso no era lo más importante para él. Lo más importante era convertirse en el mejor jugador. Y bueno, una vez el prota estuvo un poco más cómodo en su casa, se dio cuenta de que su habilidad, efecto mariposa, continuaba dándole puntos por cambiar pequeñas cosas de su pasado. Incluso algo tan simple como colocar papel burbujas en la ventana de su habitación, lo que al parecer no había hecho en su vida pasada, le brindaba varios puntos que según él le serían bastante útiles para mejorar sus estadísticas. Por cierto, se preguntaba cómo su anterior yo había sido capaz de convertirse en un jugador tan habilidoso, si ni siquiera contaba con esa habilidad. Pero al final llegó a la conclusión de que eso se debía en gran parte al instinto de supervivencia que había desarrollado desde que solo era un niño, al tener que sobrevivir a cada uno de los orfanatos a los que era enviado. Sin embargo, mientras pensaba en esto, escuchó algo interesante en los noticieros sobre cómo varias organizaciones habían creado estatuas de los 3 jugadores que entraron en la mazmorra final como representantes de Corea en el anterior futuro. Como era de esperarse, esto dejó frío al chico, que no podía creer que incluso una estatua hubiese sido creada para honrarlo. Además, se enteró de que muchos estaban interesados en conversar con ellos 3, para así conocer algunos detalles de la mazmorra final. No obstante, hasta el momento, ninguno había hecho acto de presencia. Y esto se debía a que, según los reporteros, los 3 jugadores al momento de entrar a la dichosa mazmorra contaban con ítems y habilidades muy valiosas. Y solo ellos sabían el lugar en donde estos podían encontrarse. En otras palabras, ahora que todos estaban al mismo nivel, ellos llevaban un blanco en la espalda, al que apuntaban todos los jugadores que quisieran apoderarse de los objetos que estos poseían antes de regresar. Pero bueno, tras terminar la transmisión, el prota llegó a 2 conclusiones claras. La primera era que en ese momento muchas personas estaban tras él, y la segunda era que en ese nuevo mundo, al menos tendría el derecho de reventar a cualquiera que se interpusiese en su camino. Después de todo, no habían leyes que se lo impidiesen. Momentos después, John se puso en marcha a la plaza donde las estatuas habían sido colocadas, para así tratar de obtener algo de información. Claro, como esto último era algo que ni siquiera había pasado por su mente en su vida pasada, la habilidad de efecto mariposa seguía dándole infinidad de puntos por cambiar el futuro. Puntos que en su gran mayoría decidió asignar a su agilidad, ya que estaba seguro de que en los niveles bajos, esa sería la habilidad que le sería más útil, tanto para atacar como para escapar. Y gracias a todos los puntos con los que ahora contaba, su velocidad era prácticamente inhumana. Y bueno, una vez en la dichosa plaza, pudo notar que un número enorme de jugadores se habían reunido. La gran mayoría de ellos portaban algunas armas básicas como bates y mazos, lo que lo hacía pensar que estos últimos tenían idea de que quizá uno de los 3 jugadores de Corea se presentaría en ese lugar, y lo más seguro era que planeasen emboscarlo para obtener información de sus habilidades y robarlas. Por suerte el prota ya contaba con ello, así que se disfrazó para pasar desapercibido. Por cierto, luego de acercarse a su estatua, notó que en su vida pasada su sobrenombre era Sombra de Muerte. Sin embargo, mientras inspeccionaba esto, un hijo de fruta apareció de la nada para volarle la cabeza a la estatua de Young, para momentos después darse a la fuga. Aunque el prota no planeaba dejar las cosas así que aprovechando que su agilidad era muy superior a la de cualquier jugador actualmente, de inmediato fue tras él, y de hecho
hecho, en solo unos segundos consiguió atraparlo. Claro, tomando en cuenta que la captura fuese en un lugar solitario, para no llamar demasiado la atención. Por cierto, el prota no planeaba seguir manteniendo su identidad en secreto frente al tipo, así que luego de neutralizarlo por completo, evitando que invocara su mazo, le preguntó a qué gremio de la ciudad pertenecía, ya que según él, era imposible que una persona consiguiera un arma rara como ese mazo a solo 5 días del inicio del juego. Y aunque al principio el chico no planeaba decirle una sola palabra, al final no le quedó de otra más que cambiar de opinión, luego de que John le mostrase un poco de su aura asesina, comentándole que él pertenecía al gremio Generation, cuyo objetivo actualmente era apoderarse de todas las habilidades que el prota había obtenido en su vida pasada. De hecho, la primera era sigilo, una habilidad muy valiosa que muy pocas personas obtuvieron anteriormente, y la cual, según el tipo, podría ser encontrada en una mazmorra que aparecería justamente dentro de 3 días. Pero el prota no se conformó con esta información y continuó torturándolo para obtener toda la data que le fuese posible. Tras ello, el tipo le explicó que la dichosa mazmorra estaba plagada de licántropos, bestias de nivel 5, además de que el plan que su gremio tenía para arrebatarle el sigilo era reunir a más de 100 jugadores en la entrada de la mazmorra para así evitar que entrara, y en caso de que lo intentase, capturarlo para obtener toda la información que él poseía. Claro, tras escuchar esto, el prota se dio cuenta de que obtener esa habilidad no le sería para nada sencillo, aunque para verificar la información que el tipo le dio, minutos más tarde se reunió con el mismo niño de antes, y después de comparar la dichosa información que ambos le estaban brindando, se dio cuenta de que al parecer el tipo le estaba mintiendo en algunos detalles. Según el niño, la mazmorra no aparecería en 3 días como el tipo le comentó. De hecho, la dichosa mazmorra aparecería al día siguiente, revelándonos que el hijo de fruta trató de engañarlo para ganar algo de tiempo y que los miembros de su gremio limpiaran la mazmorra y encontraran habilidad antes de que el prota siquiera se diese cuenta. Así que, como era de esperarse, apenas el buen John se enteró de esto, no dudan en acabar con la vida del tipo. Después de todo, había recopilado la información que necesitaba y ya no le sería útil. Por cierto, gracias a todo el encuentro, el prota había obtenido una infinidad de puntos gracias a su habilidad Efecto Mariposa, ya que eso nunca sucedió en su anterior vida. Pero bueno, una vez hecho esto, John le pidió al niño que le diera toda la información que tuviera de los licántropos. No obstante, sus palabras parecieron extrañar a este último, quien le preguntó por qué le pedía información como esa. Después de todo, era él quien mejor debería conocer esas criaturas, ya que en su vida pasada fue el primero en completar esa mazmorra. Sin embargo, al final el prota se sinceró, diciéndole que no tenía ningún recuerdo de su vida pasada. Era por ello que necesitaba de su ayuda. Tras estas palabras, el niño le dio toda la data que poseía de esas bestias. Aunque el dato que más impactó al prota fue que para entrar en la dichosa mazmorra debía encontrarse al menos en el nivel 5. Esto lo conmocionó bastante, ya que nos explica que sus niveles no tenían sentido. Gracias a los puntos que había obtenido por el efecto mariposa, sus estadísticas estaban al nivel de un jugador de nivel 10. Sin embargo, él parecía aumentar de nivel de manera diferente, ya que apenas se encontraba en el nivel 3. Por lo que tras escuchar esto, el niño le recomendó que se enfocara en aumentar su nivel. Después de todo, no solo tenía que preocuparse por los monstruos de la mazmorra, sino también por los jugadores que esperaban por él. Tras esto, John le preguntó en qué lugar podría farmear un poco de experiencia, a lo que el chico le comentó que actualmente, aunque fuese tedioso, la única manera de hacerlo era derrotando goblins como los que aparecieron días atrás, ya que en ese momento ninguna otra mazmorra había aparecido. Tras enterarse de esto, John no tuvo más opción que dirigirse a otra mazmorra de goblins y continuar masacrando a cada uno de ellos. Claro, la tarea, a pesar de ser bastante tediosa, le parecía simple, ya que, como se los dije, sus estadísticas estaban rotísimas. Aunque mientras lo hacía, le pidió más detalles al niño, como la manera en la que los jugadores obtenían habilidades, a lo que este último le explicó que las dichosas habilidades aparecían en forma de rocas brillantes que podían encontrarse en el interior de los monstruos. Claro, cada habilidad contaba con un rango. Las de color violeta eran de clase legendaria, las verdes de clase única, las azules de clase rara y las violetas comunes. De hecho, la habilidad sigilo que el prota trataría de obtener era de clase legendaria, que según el niño eran las más efectivas que se podían conseguir.
Pero dejando eso de lado, al siguiente día se presentaron al lugar en el que aparecería la mazmorra, y tal como lo esperaban, el lugar estaba repleto de jugadores, esperando la aparición del prota para capturarlo, además de ser los primeros en entrar en la mazmorra, para tener más posibilidades de obtener el sigilo. Por suerte el chico contaba con un plan para ello, usaría su agilidad para ser el primero en entrar a ella. Además, sabiendo que el cupo de jugadores que podían entrar por intento era limitado, no le tomaría trabajo deshacerse de ellos una vez estuvieran dentro. Eso sí, en caso de fracasar, estaba seguro de que sería masacrado por los más de 100 jugadores esperando por él. Y bueno, después de algunos minutos más, la mazmorra que todos esperaban por fin apareció. Todos los jugadores parecían emocionados por la idea de ser los primeros en entrar. Lo que no esperaban era que justo en ese momento, la persona que tanto habían estado esperando también hizo acto de presencia. Sin embargo, antes de que estos siquiera pudiesen pensar en algo, el chico atravesó todo el terreno a una velocidad extrema, gracias a la cual consiguió ser el primero en entrar a la mazmorra. Y aunque varios jugadores fueron tras él, apenas el cupo límite se completó, la mazmorra se selló, impidiendo que nadie pudiese ir tras ellos. Y bueno, una vez dentro, como era de esperarse, todos los jugadores que habían entrado junto con John, de inmediato arremetieron contra él, intentando doblegarlo. Ahora que tenían la ventaja de número, y creyendo que actualmente quizá estaban al mismo nivel que él, sin saber que estaban cometiendo un grave error, ya que a pesar de que los hijos de fruta consiguieron acorralarlo por unos minutos, eso no sirvió de mucho, ya que la diferencia de habilidades era abismal, y sin siquiera mucho esfuerzo, el chico consiguió darle la vuelta a la situación y atrapar a los jugadores con su propio armamento. Además, tras ello, los monstruos que habitaban la mazmorra por fin se hicieron presentes. Tal como al niño se lo había indicado, se trataba de una especie de lobos super desarrollados. Y de hecho, la vez anterior, les habían dado muchos problemas a los jugadores. Por su parte, los tipos, al notar su presencia de inmediato, se disculparon con John, pidiéndole que no los dejase ser devorados por esas criaturas. Después de todo, solo estaban siguiendo órdenes. No obstante, apenas el prota bajó la guardia, docenas de bestias arremetieron contra él, y por unos segundos los jugadores creyeron que todo había acabado para él. Lo peor de todo era que ellos correrían el mismo destino. Lo que no esperaban era que segundos después, el prota emergió, deshaciéndose de una gran cantidad de los lobos, ya que gracias a su armadura, era prácticamente inmune a los ataques de esas criaturas. Por cierto, los jugadores notaron que el chico no estaba acabando con la vida de los lobos, a lo que este último les explicó que en su tiempo en la milicia había aprendido varios trucos, como el de que una vez dañabas la mandíbula de un perro, perdías su mayor arma con la que podría lastimarte. Y de hecho eso era justo lo que estaba haciendo, destrozar por completo el hocico de las bestias que arremetían contra él, para que no pudiesen lastimarlo. Como era de esperarse, los tipos estaban impactados con la fuerza de John, y no podían creer que un jugador ya contara con esas estadísticas en instancias tan tempranas del juego. Eso sí, le cuestionaron el por qué únicamente inmovilizaba a las criaturas y no acababa con ellas. A lo que John le respondió que simplemente no quería que la mazmorra se cerrase, explicándonos cómo cuando todos los monstruos de ese lugar fuesen eliminados, la mazmorra desaparecería tal como la última vez, algo que para él significaba ser eliminado por los jugadores que esperaban por él en la salida. Así que únicamente permitiría que la mazmorra se cerrase hasta haber obtenido la habilidad sigilo, con la cual podría evitar ser detectado por los jugadores. Tras explicarles esto, gracias a su extrema velocidad, continuó sacando del juego a los lobos, y minutos después se acercó a los jugadores para hacerles algunas preguntas sobre cómo funcionaban los gremios, o lo más importante, quién era su líder, descubriendo en el proceso que la persona detrás de los hijos de fruta era nada menos que Ernesto, el jugador rankeado en el lugar 2 de Corea. Tras enterarse de ello, el prota les pidió que le dieran más detalles de su misión, y a pesar de que uno de ellos estaba complacido en colaborar con él, a cambio de que le perdonase la vida, su compañero le pidió que cerrase la boca y no traicionase a su gremio. Grave error, ya que como sabemos, el prota era un frío mercenario, así que sin pensarlo destrozó uno de los brazos del chico para que dejase de interrumpir. Y bueno, tras recopilar unos cuantos detalles más del gremio Generation, llegó a la conclusión de que el tipo quien estaba tras él debía ser alguien bastante habilidoso, si incluso había sido capaz de entrar a la mazmorra final con él en su vida pasada. No obstante eso, en lugar de molestarlo,
parecía emocionarlo, ya que no esperaba que su travesía fuera tan simple. Pero bueno, tras enterarse de ello, actuando tal como lo haría un mercenario, pulido por los años en el frente de batalla, a pesar de sus súplicas, lanzó a los 4 jugadores a los lobos, para que estos disfrutasen de un buen banquete. Y una vez los tipos fueron devorados por las criaturas, tal como lo esperaba, otros 4 jugadores consiguieron entrar en la mazmorra, ya que como recordarán, esta última solo contaba con un cupo límite de 5 integrantes, lo que le venía como anillo al dedo a John, que podría deshacerse de ellos en pequeños grupos. Y apenas pusieron un pie dentro, de inmediato arremetieron contra John. Sin embargo, el resultado fue el mismo. En segundos había derrotado a todos ellos. Y de hecho aprovechó para preguntarles cuál era el lobo que escondía la habilidad sigilo, a lo que estos últimos, notando lo que había pasado con sus compañeros y quedando aterrados por ello, no dudaron en revelarle la información que les pedía. Así que por fin, el prota dio con la bestia que estaba buscando, obteniendo de una vez por todas el cristal que guardaba la dichosa habilidad. Por su parte, los jugadores le comentaron que si lo deseaba, podría vender esa habilidad en grandes cantidades de dinero. No obstante, John le respondió que ahora que el mundo había dado un giro tan grande, el dinero era lo de menos. En ese momento, el activo más valioso que una persona podía tener era la fuerza, por lo que sin perder tiempo devoró la dichosa roca. No obstante, en ese momento este mensaje apareció: la habilidad sigilo está bloqueada y no se puede utilizar. Se desbloquea al llegar al nivel 10. Obviamente el prota quedó impactado. Actualmente se encontraba en el nivel 6, así que necesitaba ganar al menos 4 niveles más si quería ampliar la dichosa habilidad. Según él, eso era como una patada en el trasero. Después de todo, contaba con esa habilidad para escapar de los cientos de jugadores que esperaban por él. Por suerte se le ocurrió algo para salir de ese problema. Según lo que había escuchado, los monstruos continuarían apareciendo cada cierto tiempo, siempre y cuando los 25 que aparecían en cada oleada no hubiesen sido aniquilados por completo. Así que por ello el chico planeaba continuar masacrando los lobos, pero manteniendo uno de ellos vivo en todo momento, para que de esa manera las oleadas continuaran apareciendo. Así eso le tomará varios días hasta alcanzar el nivel 10. Y bueno, al final, después de horas enteras cazando lobos, consiguió lo que buscaba. John ha alcanzado el nivel 10. Gracias a eso, el chico por fin pudo utilizar la habilidad. Sin embargo, se dio cuenta de que esta únicamente hacía invisible su cuerpo y no su ropa, a lo que uno de los jugadores le explicó que la habilidad también tendría que subir de nivel para mejorar sus capacidades, y una vez lo hiciese, también aplicaría su función en la ropa del portador. Pero bueno, tras enterarse de esto, el chico decidió por el momento continuar con su habilidad en ese nivel y simplemente deshacerse de su ropa. Lo que los jugadores no esperaban era que una vez este último activó su poder, los dejó a su suerte, permitiendo que nuevamente los lobos se dieran un festín con estos últimos. Pero bueno, después de que los 4 tipos perdieran la vida, nuevamente la puerta de la mazmorra se abrió para permitir el ingreso de más jugadores. Oportunidad que de hecho el prota, usando su sigilo, aprovechó para salir de ella, sin que nadie notase su presencia. Y lo primero que hizo fue acercarse al niño de antes para que pidiera un taxi, en el que ambos pudieran salir de ese lugar. Tras ello, una vez el chico llegó a su casa, notó como la noticia de los eventos en la mazmorra ya se habían esparcido por toda internet. Todos parecían impactados por la manera en la que el prota había destrozado los lobos, preguntándose si en esta vida también el buen John llegaría a la cima de los jugadores. Pero bueno, en ese momento el chico fue interrumpido por el niño, quien le pidió que le diera un vistazo a la transmisión que estaba teniendo lugar en ese momento, con varios jugadores bastante reconocidos hablando sobre su actuación en la mazmorra de antes, y donde el prota pudo escuchar como algunos de ellos lo adulaban para tratar de ganar. O bueno, eso hasta que el turno de quien anteriormente había sido uno de los jugadores más importantes llegó. Su nombre era Joezer, quien comentó que en el momento en el que John apareció en la mazmorra de los licántropos, el juego había acabado. Incluso el prota parecía sorprendido con sus palabras, y su compañero le explicó que ese tipo había sido muy reconocido en su vida pasada por dirigir un gremio encargado de recopilar información. Claro, ahora que todos tenían data sobre los acontecimientos venideros, su gremio había perdido prestigio.
pero sin embargo él continuaba siendo alguien de temer. Y bueno, este explicó en la transmisión que sus hombres habían examinado los cráneos de los lobos derrotados por Jon, y según lo visto, la fuerza de ese tipo debería estar en un nivel demasiado alto para la instancia en la que se encontraban. De hecho, incluso mostró ante todos un cráneo de los lobos, comentándoles que todos contaban con la misma herida, la cual según sus deducciones había sido creada por el golpe de uno solo de los dedos de ese tipo. Así que si ya contaba con un poder como ese, la diferencia que existía entre él y el resto de jugadores era brutal. No obstante, antes de que pudiese continuar, la transmisión fue interrumpida por los encargados de ella. Después de todo, no les interesaba que los jugadores se desmotivaran escuchando que el prota era un monstruo al que no podrían hacer frente. Por cierto, incluso el solo hecho de ver la transmisión le había sumado al prota algunos puntos en sus stats por cambiar el futuro. No obstante, en ese momento había algo que le preocupaba, y eso era su nivel. Después de todo, cada vez le tomaba más trabajo aumentarlo, lo que sería un obstáculo para entrar en la siguiente mazmorra, cuyo requisito era estar en el nivel 14. Así que tras ello decidió regresar a cazar licántropos en otra de las mazmorras de ese tipo que se encontraba abierta, y de hecho planeaba aplicar la misma técnica de antes. Lamentablemente era bastante tedioso para él, y según sus cálculos tendría que continuar haciéndolo por varios días para conseguir la experiencia que necesitaba. Por suerte el niño le dio un dato importante, explicándole que a pesar de que aún no estaba en el nivel 14, para entrar en la siguiente mazmorra podía subir de nivel, cazando los monstruos que se comenzaban a escapar de ella. Después de todo, hasta el momento, nadie había sido capaz de terminarla, y por ende los monstruos habían estado saliendo a la superficie. Obviamente, tras escuchar esto, el prota de inmediato cambió su siguiente destino. Unas horas más tarde, por fin llegaron a la ubicación de la mazmorra, que solo admitía jugadores en el nivel 14, y la cual, según información del niño, contaba con monos azules como bestias, las cuales, a diferencia de los lobos y los goblins, contaban con una inteligencia, así como con una agilidad bastante desarrolladas. Así que sabiendo esto, Jon asignó una gran cantidad de sus puntos para mejorar la dichosa agilidad. Después de todo, nunca estaba de más ser precavido. No obstante, la velocidad con la que ahora se movía impactó incluso al niño, que no podía creer que en esa instancia alguien pudiese moverse de esa manera. Y bueno, gracias a eso, a pesar de que los monstruos estaban capacitados para enfrentar jugadores con más nivel que el prota, no fueron oponentes para este último, quien en segundos fue capaz de destrozar a docenas de estos, y quienes gracias a su inteligencia sabían que no tenían oportunidad contra un monstruo como ese, e intentaron escapar de vuelta a la mazmorra. Lamentablemente, eso no les funcionó, ya que una vez los monstruos salían a la superficie, no podían regresar. En otras palabras, estaban acabados. Y bueno, tras terminar con la masacre, nos muestran cómo el prota había alcanzado el nivel 17, y por ende por fin podría incursionar en la mazmorra del mono azul. Eso sí, parecía bastante fatigado, ya que su resistencia aún no estaba al mismo nivel de su velocidad, que le consumía demasiada energía. Por otra parte, una vez el prota tuvo la aprobación para entrar en la mazmorra, el niño le dijo que tenía algo que comentarle, explicándole que mientras una mazmorra de cierto nivel no hubiese sido despejada, no aparecerían más mazmorras de mayor nivel, para que así los jugadores tuviesen tiempo de fortalecerse. No obstante, una vez él completara la del mono azul, otra de mayor nivel aparecería, lo cual sería un problema para el resto de jugadores, que ni siquiera eran aptos para completar la del mono, y por ende no podrían pensar en adentrarse en otra de mayor nivel, provocando que muchas de ellas no fueran completadas y los monstruos emergieran a la superficie. Sin embargo, el prota le comentó que eso no le importaba mucho. En ese momento, su único objetivo era fortalecerse. Después de todo, no podía ser blando con los tipos que intentaban cazarlo. Con esto dicho, el chico se encargó de completar la mazmorra sin mayor problema, y una vez lo hizo, el niño le comentó que debían crear una cuenta en una especie de foro para jugadores, para de esa manera registrar que ellos habían sido los primeros en despejar la mazmorra del mono, comentándole que así podrían obtener grandes recompensas y ser clasificados en una especie de ranking. De hecho, el prota era quien lideraba el dichoso ranking en su anterior vida. Así que al final el prota aceptó esto, y el chico publicó la fecha en la que habían despejado la mazmorra de nivel 14. Eso sí, tras enterarse de ello, todos quedaron impactados. Después de todo, en su anterior vida, les había tomado más de 2 meses en completarla, mientras que esta vez apenas iban en el día 6 después del inicio del juego, y Jon ya lo había hecho.
Eso sí, algunos parecían felices, ya que no tendrían que permanecer en refugios, escapando de los monos que salían de la mazmorra, ahora que esta había sido completada. Y bueno, unos días más tarde vemos como el prota y el chico se estaban dirigiendo a la siguiente mazmorra, la cual según este último era de nivel 16. Y contaba con una especie de osos gigantes, aunque según el chico con las habilidades actuales de Young, no tendría problemas en enfrentarlos. Eso sí, parecía sorprendido porque estaban caminando más de 50 kilómetros para llegar a la dichosa mazmorra. Fue entonces cuando John explicó más o menos cómo funcionaba su habilidad, comentándole que cada paso que daban le otorgaba un punto más al hacer algo diferente a lo que había hecho en su vida pasada. Por cierto, nos revelan que el prota estaba completando las mazmorras de manera rápida, para que de esa forma la información que los jugadores poseían de sus vidas pasadas fuese obsoleta, al cambiar el ritmo de aparición de los portales, y de esa manera la ventaja que tenían sobre él poco a poco desaparecería. Y bueno, una vez llegaron a la dichosa mazmorra, tal como el chico se lo había dicho, este último no tuvo problemas en destrozar a cada una de las bestias en forma de oso que arremetían contra él. Después de todo, la diferencia que existía entre ellos era abismal. Actualmente las habilidades del prota, a pesar de estar en el nivel 17, eran equivalentes a las de alguien en el nivel 40. Y lo mejor de todo era que continuaba ganando puntos al hacer las cosas de manera diferente. Pero bueno, tras salir de la mazmorra, se enteró por su compañero que actualmente el único jugador que al menos le seguía el paso era Ernesto, quien al igual que él, había estado completando varias mazmorras. Esto motivaba un poco más al buen Young, que estaba ansioso por enfrentarse a él. Por cierto, una vez fuera, el chico se dio cuenta de que sus estadísticas habían crecido bastante tras completar la mazmorra de los osos. Y eso no era todo, ya que gracias a ello había conseguido una nueva habilidad rara, la cual tenía la función de paralizar a su oponente. Y según el chico, en su anterior vida esa habilidad solo era poseída por una persona, un jugador chino conocido como el Emperador, que gracias a esa habilidad consiguió establecer el gremio más grande de su país, reclutando a varios de los mejores jugadores en el mundo. En otras palabras, el prota incluso se estaba volviendo más fuerte que en su vida pasada. Y bueno, tras esto el prota le pidió al chico que se dirigiera al lugar donde la mazmorra de nivel 20 había aparecido. Mientras tanto él se encargaría de limpiar la de nivel 19. Una vez en la zona, se dio cuenta de que el lugar estaba siendo evacuado por algunos militares, ya que a causa de que ningún jugador había despejado la mazmorra, muy pronto comenzarían a emerger monstruos de ella, así que debían evitar el mayor número de bajas posibles. Incluso cuando el prota llegó, le pidieron que se retirase, ya que enfrentarse a una mazmorra por sí solo era una locura. No obstante, mientras charlaban, la mazmorra finalmente se rompió y varios monstruos emergieron de ella. Rápidamente los soldados abrieron fuego para mantener alejadas a las criaturas. No obstante, eso no parecía servir de mucho. Incluso el prota trató de hacerles ver que eso no serviría de nada contra ellos. Pero justo cuando uno de los soldados estaba por ser aniquilado, el prota tomó parte en la batalla, petrificando y deshaciéndose de uno de ellos sin mayor problema. Claro, tras presenciar esta escena, los guardias no tuvieron ningún tipo de problema en permitirle el ingreso a la mazmorra. Incluso notaron que el tipo era el famoso Young. Una vez dentro, el prota recordó los detalles que el niño le había dado de esas criaturas y sobre cómo solían esconderse bajo tierra para tomar con la guardia baja a sus oponentes. Sin embargo, eso no fue un problema para él, que gracias a la info que el chico le dio, usó unos cuantos hacks para sacar de sus cuevas, uno por uno, a todas las bestias de tipo comadreja. Hasta que al final, luego de algunas horas, se había deshecho de todos los monstruos y por ende completado una nueva mazmorra. En el proceso, consiguiendo el nivel 20 que necesitaba. Y bueno, una vez emergió del portal, recibió una llamada de su compañero, quien le comentó que la mazmorra de nivel 20 estaba repleta de reporteros que esperaban su llegada. Eso sí, hasta el momento no había llegado ningún jugador a la escena, algo que de hecho le parecía sospechoso al prota. Pero al final, a pesar de los reporteros, decidió presentarse sin necesidad de usar su sigilo, y como era de esperarse, fue acorralado por la manada de reporteros que intentaban sacarle toda la información que pudiesen, incluso preguntándole si no le preocupaba que muchos jugadores estuvieran estancándose a causa de sus continuas incursiones a las mazmorras. Pero en ese momento, en un tono frío, le respondió que ser débil no era un pecado, pero aquellos que solo sabían culpar a otros por su fracaso, así como ahora lo hacían con él, estaban destinados a no sobrevivir. Además, cuando los tipos continuaban molestándolo, se marchó de la escena. Eso sí, no sin antes mostrarles, ya saben qué dedo.
Tras ello, inició su incursión en la mazmorra de nivel 20, que estaba repleta de leopardos que no solo eran fuertes, sino también muy ágiles. Pero a pesar de ello, de nuevo inició una masacre contra los monstruos, y a pesar de que al principio todo parecía bastante fácil, notó que esas criaturas contaban con una habilidad especial, que desactivaba cualquier tipo de habilidad de soporte como la armadura que John estaba usando. Por suerte ahora contaba con otro as en la manga, sí, la habilidad sigilo, que al parecer era el counter perfecto para ese tipo de monstruos. Eso sí, el chico tendría que tener bastante cuidado al cazarlos, ya que ahora que no contaba con su armadura, un solo golpe de esas bestias podría dejarlo muy mal herido. Por suerte este último ya estaba más que acostumbrado a situaciones como esa. Según él, en su tiempo como mercenario, un solo error significaba perder la vida, y gracias a su experiencia, estaba siendo capaz de moverse con un instinto de caza, incluso superior al de los leopardos, acabando con cada uno de ellos apenas bajaban la guardia. Hasta que por fin, luego de un par de horas, el chico derrotó los 20 leopardos que conformaban esa mazmorra. Y de hecho, gracias a ello, obtuvo una recompensa. Recompensa, Daga de la Destrucción. Puede aprovechar el poder de las habilidades del portador. Por cierto, nos revelan que el prota ya sabía de la existencia de ese artefacto, gracias al niño. Después de todo, esa era el arma principal que solía usar en su vida pasada. Un arma capaz de adoptar el efecto de la habilidad que su portador empleaba, desapareciendo cuando el chico usaba sigilo o endureciéndose al usar su armadura. En otras palabras, era el complemento perfecto para su estilo de combate. Tras comprobar esto, por fin salió de la mazmorra, donde nuevamente fue interceptado por docenas de reporteros, quienes de inmediato lo llenaron de preguntas, aunque la que más llamó su atención fue la que le hizo uno de ellos, preguntándole si ya había conseguido su famosa habilidad, el Ojo de Dios. No obstante, aunque eso llamó su atención, prefirió no reaccionar a ello, y mejor preguntárselo más tarde al niño, para así no revelar información de más a quienes lo cazaban. Aunque lo que sí hizo fue decirles a todos que actualmente su nivel era 24, más de lo que cualquier jugador hubiese alcanzado en esas instancias, aún contando con información del futuro. Y además de ello, les recordó que había una ley que exhumaba a cualquier jugador con un nivel arriba de 20 de ser arrestado en caso de cometer un crimen, así que les advirtió que si continuaban hostigándolo, acabaría con ellos y no tendría ningún castigo. Una vez en casa, el niño le explicó los detalles acerca del Ojo de Dios. Según él, era una de las habilidades más rotas que el prota había tenido en su vida pasada, ya que con ella podía ver no solo el nivel de su oponente, sino incluso los ítems y armas que llevaba en su inventario. Claro, eso era solo lo que el niño sabía, pero lo más seguro era que contara con otras funciones. Además, lo más sorprendente de todo era que él había sido el único en poseerla. Lamentablemente, por eso mismo, era el único que sabía dónde la había encontrado y no tenía recuerdos de ello. Además, lo más seguro era que el gremio Generation había dejado de seguirlo para enfocarse en encontrar esa habilidad, así que contaban con poco tiempo para encontrarla. Pero bueno, tras esta explicación, el prota decidió comenzar a repartir equitativamente los puntos de experiencia que había conseguido hasta ahora en sus estadísticas. Pero lo que sorprendió al niño fue que John, a diferencia de lo que esperaba, no agregó demasiados puntos a su fuerza, a su agilidad o a su magia. De hecho, centró gran parte de los dichosos puntos en su concentración, comentándole que la concentración era lo más importante cuando se luchaba contra un monstruo a mano limpia, ya que solo de esa manera podrías elegir mejor tus combos a la hora del combate. Además, no era muy necesario incrementar sus puntos de fuerza o su velocidad, ya que esas áreas estaban cubiertas tanto con su armadura como con su habilidad sigilo. Y por último, su maná en ese momento no era lo más importante, ya que gracias a su manera de combatir hasta ahora siempre había sabido dosificar sus cantidades de magia al combatir, comentándole que su siguiente objetivo era que su habilidad sigilo llegase al nivel 2, y tan pronto lo consiguiera, les haría una pequeña visita a los hijos de fruta del gremio Generation, para descubrir qué carajos estaban planeando en su contra. Pero bueno, tras esto, mientras daban un pequeño recorrido por los alrededores, el niño le comentó que ahora que había comenzado a ganar renombre y a incursionar en mazmorras de mayor nivel, sería bueno que consiguiera algo de ropa adecuada para el combate. Después de todo, hasta ahora había estado combatiendo en pijama, y aunque el prota al principio no estaba convencido en gastar sus recursos en algo como eso, contando con su armadura automática, al final decidió aceptar, ya que no le vendría mal adoptar una figura más intimidante. Y bueno, una vez en una de las tiendas que recién habían comenzado a vender artículos creados a base de la piel de algunos monstruos, con la ayuda del chico, John consiguió unas prendas útiles.
Lo que no esperaba era que su nombre ya era tan reconocido, que incluso el dueño de la tienda le obsequió los artículos. Eso era lo menos que podía hacer por quien se convertiría en el número 1 del mundo. Y bueno, una vez fuera de la tienda y con su nueva ropa, el prota le preguntó al niño de qué forma podría mejorar sus habilidades, a lo que este último le respondió que de hecho, eso era bastante sencillo. La clave para subir de nivel una habilidad simplemente era usarla hasta su límite. De esa forma el poder comenzaría a evolucionar y conseguiría nuevas funciones. Tras escuchar esto, el prota decidió incursionar en una de las mazmorras que se encontraban cerca del perímetro. Eso sí, esta vez planeó usar únicamente su habilidad sigilo para encargarse de los monstruos. Por suerte eso no resultó una tarea demasiado complicada, ya que gracias a su daga, que también adoptaba la forma de la habilidad que estuviese usando en ese momento, le resultaba bastante fácil acabar con los monstruos apenas bajaban la guardia. Y claro, gracias a ello, su habilidad pasiva continuaba dándole puntos de bonificación. Has cambiado el futuro. Punto de bonificación, +1, +1, +1. Y bueno, tras un rato siguiendo el mismo proceso, acabando con cuanto monstruo emergía de la dichosa mazmorra, el prota por fin obtuvo lo que buscaba. Sigilo nivel 2 hace que todos los objetos que toquen el cuerpo del jugador sean transparentes. La duración del efecto es proporcional a la cantidad de maná del jugador. Y bueno, una vez con esto conseguido, no perdió tiempo en preguntarle al niño cuál era la ubicación del gremio Generation, ya que en ese momento planeaba realizarles una pequeña visita. Y bueno, al siguiente día dio por iniciado su plan, siguiendo a un par de miembros del gremio Generation, quienes se dirigían a las instalaciones. Eso sí, se dio cuenta de que al emplear la dichosa habilidad, tenía que reducir su sed de sangre al mínimo, ya que de lo contrario podría ser descubierto. Incluso uno de los tipos a los que perseguía pudo sentir una presencia aterradora acechándolos. Por otra parte, pudo escuchar que los tipos se dirigían a una especie de reunión que se llevaría a cabo entre los miembros más importantes del gremio, y donde el tema principal sería él, así que ahora ya sabía a dónde debía dirigirse. Y bueno, unos minutos más tarde dio por iniciada la dichosa reunión, donde el prota aprovechó para memorizar los rostros de todos los presentes, ya que estaba seguro de que muy pronto tendría que enfrentarlos. Por cierto, según los jugadores, su líder no estaba presente ya que se encontraba limpiando algunas mazmorras de nivel alto. Después de todo, él era el único capaz de seguirle el ritmo a un monstruo como el prota. Pero bueno, tras esto comenzaron a hablar sobre los detalles de la misión para encontrar el ojo de Dios antes que John, aunque según estos sería una tarea muy difícil. Ese tipo era tan poderoso que incluso ahora no podían descubrir dónde carajos estaba. Lo que no sabían era que el chico estaba justo en sus narices. Sin embargo, uno de los jugadores preguntó si acaso sería posible idear un plan en contra de un monstruo como lo era ese chico, ya que si lo que había dicho en la entrevista de antes era cierto, y en ese momento se encontraban al nivel 24, no habría forma de que ninguno de ellos fuese capaz de hacerle frente. Incluso su líder aún estaba muy lejos. Sin embargo, el subdirector del gremio tomó la palabra, diciendo que por muy fuerte que fuese ese chico, no podían permitir que consiguiera el ojo de Dios. Esto ya que ya habían fallado en obtener tanto el sigilo como la armadura, así que no podían fallar una vez más, o de lo contrario jamás tendrían oportunidad contra ese monstruo. Pero bueno, tras esto el subdirector le pidió a los miembros de su gremio, que habían estado presentes cuando el prota obtuvo la dichosa habilidad en su vida pasada, que se presentaran y dieran más detalles de lo ocurrido. Tras esto, 4 jugadores del gremio tomaron la palabra, comentando que en su vida pasada habían formado equipo con John al enfrentar la mazmorra del ogro negro. Sin embargo, en ese momento, creyendo que se trataba de un jugador random, no le prestaron atención y simplemente lo ignoraron, sin saber que estaban cometiendo un grave error al tratar de esa manera a un monstruo como ese tipo. Incluso aún tenían recuerdos de ese momento, ya que el chico acabó con sus vidas en ese lugar. Eso sí, al menos habían recopilado información de la mazmorra y del monstruo que guardaba la dichosa habilidad, por lo que ellos eran los más indicados para formar parte de la misión, pidiéndole al subdirector que por favor los dejase formar parte del grupo que incursionaría en la mazmorra, ya que esta vez planeaban cobrar venganza contra el hijo de fruta que acabó con ellos en su anterior vida. Incluso ya contaban con un elaborado plan para neutralizarlo. Y bueno, dicho plan consistía en darles S2 a los monstruos de la mazmorra en la que el prota incursionaría para encontrar el ítem. Y a pesar de que algunos miembros estuvieron en desacuerdo, ya que al parecer usar dicha droga podría ocasionar que su gremio fuese disuelto en caso de ser descubiertos, le respondieron que no tenían otra opción. Usar esa droga era la única forma en la que el prota podría ser destruido por los propios monstruos, sin que ellos tuviesen que mancharse las manos. Por su parte, apenas John escuchó su conversación, se contactó con el niño para preguntarle si tenía algún tipo de información sobre el S2.
Y apenas el niño recibió el mensaje, le explicó que los humanos, luego de la aparición de los monstruos, llevaron a cabo varias investigaciones con el fin de crear artefactos que pudiesen ayudar a la humanidad. Fue así como consiguieron crear muchos objetos bastante útiles, como escudos o armas creadas a base de la piel y huesos de las bestias. No obstante, mientras realizaban las dichosas investigaciones, descubrieron el S2, una especie de droga que la Asociación Mundial de Cazadores había prohibido, y la cual tenía la función de amplificar de manera monstruosa las habilidades de un monstruo. Claro, luego de ser descubierta, dicha sustancia comenzó a ser utilizada como un arma, ya que cuando la sustancia era esparcida en un país enemigo, los monstruos terminaban arrasando con toda su población. Era por eso que estaba prohibida. Y bueno, regresando a la conversación de los miembros del gremio, estos últimos llegaron a la conclusión de que no les quedaba de otra más que arriesgarse con esa estrategia. Después de todo, no tenían otra forma de enfrentar a alguien como John. Por cierto, mientras escuchaba todo, el chico recibió la notificación de que solo le quedaban algunos minutos para emplear su habilidad sigilo, ya que consumía demasiado maná y poco a poco estaba llegando a su fin. Así que debía darse prisa en conseguir toda la información que pudiese y salir de ese lugar, o de lo contrario tendría que enfrentarse a un gremio entero de cazadores. Pero bueno, mientras pensaba en eso, se dio cuenta de que no era momento para titubear, ya que el mismísimo número 2 se hizo presente en la reunión, y por el aura fría que emanaba, podía notar que era alguien bastante poderoso. No obstante, este último les pidió a todos que salieran de la sala, ya que antes de poner en marcha su plan, tenía algo muy importante que conversar con su mano derecha. Por su parte, el prota aprovechó que todos se retiraban para salir del lugar, ya que en ese momento su objetivo no era Ernesto, más bien una especie de registro que el gremio tenía acerca de todos los hechos de su vida pasada, información que no podía dejar que continuara en sus manos, o podría complicarle las cosas. Así que luego de seguir al encargado de dicha data hasta el lugar donde guardaban los archivos del gremio, no le tomó trabajo sacarlo del juego y apoderarse de la información, la cual planeaba incinerar para no dejar ningún rastro. Eso sí, no sin antes darles un pequeño vistazo para tener algo de info sobre lo que tendría que enfrentar en los próximos días. Según él, dicha información estaba muy completa. No solo poseía los datos de los objetos que se encontraban en cada mazmorra, sino también de los jugadores que él había eliminado en su vida pasada. Aunque lo que más llamó su atención fue que en dichos documentos estaba plasmada la manera en la que su anterior vida solía destrozar a sus oponentes. De hecho, en los registros se narraba como ese tipo parecía prácticamente un espectro que muy pocos eran capaces de ver. De hecho, algunos solo conseguían verlo cuando les asestaba el golpe letal, y eso se debía a que el prota iba intercalando entre su sigilo y su armadura, ya que como recordemos no era capaz de emplear ambas a la vez, pero al menos gracias a esa data ahora sabía cómo utilizarlos mejor. Pero bueno, tras registrar los puntos más importantes de la info, no dudó en destruir toda la información que se guardaba en esa habitación, sin importarle llamar la atención del resto de jugadores. Después de todo, con su sigilo recargado, no le tomaría trabajo escapar. Por cierto, gracias a su incursión en ese lugar, había conseguido una cantidad de puntos de experiencia exorbitante, algo que le sería muy útil ahora que conocía los planes de los hijos de fruta. Pero bueno, una vez fuera, se reunió con su compañero para tratar de idear algunas contramedias para la estrategia del gremio Generation, aunque según John estaba seguro de que podría derrotar a cualquier monstruo así estuviese potenciado, y para comprobarlo visitaron una mazmorra cercana con el objetivo de usar S2 en algunas de las bestias, y de esa manera comprobar si en serio podrían convertirse en una amenaza para él o no. Y bueno, luego de emplear la sustancia en un duende, el chico se dio cuenta de que sus habilidades sí fueron aumentadas de manera bestial. Tanto su velocidad como su fuerza incrementaron drásticamente. Aún así, eso no representaba mucho problema para él. No obstante, algunos otros, luego de entrar en contacto con la sustancia, adquirían raras habilidades e incluso adoptaban formas diferentes, como el caso de algunos goblins que se convirtieron en no muertos. Por suerte, gracias a sus habilidades, al chico no le tomó trabajo deshacerse de ellos, a pesar de sus mejoras. Claro, gracias a ello obtuvo varios puntos de experiencia por su habilidad pasiva, Efecto Mariposa. No obstante, se dio cuenta de que dichas criaturas, en realidad sí, podrían llegar a convertirse en una amenaza, así que lo mejor era incrementar su nivel al máximo antes de tener que enfrentarse a golems potenciados. Pero bueno, luego de salir de la mazmorra en la que se encontraba, mientras le comentaba a su compañero lo sucedido al experimentar con el S2, una puerta nueva emergió ante ellos. Lo extraño era que la apariencia de esta era completamente distinta a las anteriores, y lo más raro era que el niño no tenía ningún recuerdo de una mazmorra como esa. Pero ante el prota apareció este mensaje:
La puerta de la mazmorra especial ha sido desbloqueada. Mazmorra especial nivel 1. Número máximo de jugadores 1. Dificultad de la mazmorra S. Has recibido más de 4000 puntos a través de la habilidad Efecto Mariposa. Por eso se ha abierto una mazmorra especial. Obviamente el prota no entendía qué carajos estaba ocurriendo y no se decidía en si debía entrar a la dichosa mazmorra o no. Después de todo, no sabía qué carajos podría encontrarse al entrar en ella. La puerta de la mazmorra especial se cerrará pronto. Quedan 30 minutos. Y bueno, tras este mensaje al prota no le quedó de otra más que aceptar, ya que estaba interesado en los ítems que podría encontrar en ella. Por cierto, ante el niño también apareció un mensaje invitándole a entrar junto a John. Después de todo, al formar parte de su equipo, también era bienvenido. Así que el chico decidió acceder, ya que quería presenciar de primera mano qué tipo de objetos conseguiría John esta vez. Por su parte el prota, luego de atravesar la puerta, se dio cuenta de que el lugar era muy similar al de las otras mazmorras en las que había estado hasta ahora. Además, el monstruo con el que se topó no fue nada del otro mundo. De hecho, se trataba de un simple goblin, como los que ya estaba acostumbrado a enfrentar. Eso sí, quedó impactado luego de escuchar cómo esa criatura era capaz de comunicarse con él, comentándole que había estado esperándolo para poder enfrentarlo. Y ante él aparecieron las estadísticas del dichoso monstruo, que a pesar de que se tratase de un simple goblin, se encontraba en el nivel 200 y de hecho era considerado un guardián. Por su parte la criatura, en un tono burlesco le preguntó al chico si acaso le sorprendía su poder, diciéndole que no debía preocuparse. Después de todo, tenía planeado acabar con él de una manera rápida e indolora. Lo peor de todo era que a diferencia de los otros goblins que había enfrentado hasta ahora, el de esta vez era capaz de utilizar el maná, creando una enorme bola de fuego que no duda en lanzarle. Por suerte el prota fue capaz de reaccionar a tiempo y consiguió cubrir su cuerpo con armadura para evitar un golpe mortal. Además, dicho ataque le vino como anillo al dedo, ya que gracias a la presión a la que fue sometida, su habilidad consiguió evolucionar y alcanzar el nivel 2. La armadura ha alcanzado su límite. La habilidad armadura nivel 1 ha aumentado a nivel 2. Pero bueno, tras comprobar la nueva mejora de su poder en la ventana de estado, John decidió ponerse serio y acabar con su oponente. O de lo contrario, la pelea podría llegar a complicarse. Mientras tanto, el goblin quiso aprovechar la distracción de John para tomarlo con la guardia baja con otro ataque de fuego. Pero eso no sirvió de nada, ya que el chico reaccionó a tiempo. Y esta vez empleó una de las habilidades que recientemente había obtenido, Petrificar, la cual de hecho en su vida pasada había pertenecido a Ernesto, pero ahora era suya. Y estaba resultando ser muy útil, aunque cuando el chico planeaba poner fin a la vida del goblin de una vez por todas, la criatura consiguió liberarse de su técnica. Y rápidamente empleó otra arma de su arsenal, creando clones para impedir que el chico fuese capaz de conectarlo tan fácilmente. Pero lo peor de todo era que dichos clones eran capaces de utilizar el maná para atacar. Por suerte el prota, gracias a su armadura, era capaz de contrarrestar cada una de sus arremetidas. Y tras un rato decidió ponerse serio, comenzando a acabar con cada uno de los clones hasta dar con el real. Mientras lo hacía, continuaba ganando más puntos de experiencia por cambiar el futuro. Puntos que de hecho utilizó para mejorar sus estadísticas en fuerza. De esa manera le sería más sencillo acabar con todos los goblins de una vez por todas. Gracias a ello, la manera en la que el chico estaba barriendo con todos los clones era bestial. Las criaturas no tenían más opción que intentar escapar, pero eso no servía de nada ante la velocidad del monstruo que estaba tras ellos, y quien luego de un rato por fin consiguió dar con el goblin original, acabando con su vida sin mayor problema. Eso sí, se llevó una gran sorpresa, ya que ante él comenzaron a aparecer docenas de mensajes indicando que había subido de nivel. Has subido de nivel, has subido de nivel, has subido de nivel, has subido de nivel. El prota no podía entender por qué había obtenido tanta experiencia por tan solo eliminar a un monstruo, pero comprendió que eso se debía a que el dichoso goblin era de un nivel bastante alto, muy superior a de los monstruos que en ese momento estaban apareciendo en las mazmorras comunes. Has derrotado al guardián especial de nivel 200. Se otorga una habilidad especial. Ojo de reversión nivel 1. Puede leer los recuerdos de un jugador. Sin embargo, el jugador que usa la habilidad no puede leer los recuerdos de un jugador en un nivel más alto que el propio. Obviamente, según el prota, la dichosa habilidad le venía como anillo al dedo, ya que de esa manera podría encontrar recuerdos de las vidas pasadas de los jugadores. Y de esa manera tener información de los sucesos que tendrían lugar en el futuro. Claro, apenas salió de la mazmorra especial, quiso comprobar cómo funcionaba exactamente la dichosa habilidad. Y para ello la puso en práctica con
con su compañero, revisando algunos de sus recuerdos, prácticamente como si de una grabación se tratase, y en ella pudo ver cómo el padre del chico había perdido la vida apenas los portales comenzaron a aparecer. En otras palabras, ese chico se encontraba completamente solo. Además, gracias a leer sus recuerdos, comprobó que efectivamente hasta ahora nunca le había mentido en toda la información y datos que le había dado hasta ahora, comprobando que podía confiar en él. Pero bueno, tras todo esto, luego de volver a casa, John se dio cuenta de que la mayoría de jugadores estaban furiosos por la velocidad en la que estaba completando la mazmorra, ya que de esa manera, ellos ni siquiera contaban con el tiempo suficiente para fortalecerse y enfrentar a los monstruos de mayor nivel. No obstante eso, le importaba un carajo al prota, que planeaba continuar limpiando las mazmorras hasta que la puerta de nivel 39 se desbloqueara, ya que en dicha mazmorra se encontraba el ojo de Dios, y no se detendría hasta encontrarlo. Por suerte, ya estaba muy cerca de conseguirlo, ya que días más tarde vemos cómo se encontraba limpiando la mazmorra de nivel 38, la cual era habitada por una especie de rinocerontes monstruo, que según la info del niño, sus cuernos eran muy valiosos, así que tras completar la mazmorra de manera rápida, gracias a sus nuevas habilidades, John no duda en recolectar todos los cuernos. Después de todo, para sus planes futuros necesitaría bastante dinero, y esos objetos eran la manera más sencilla de conseguirlo. Pero bueno, ahora que el chico por fin había acabado con todos los rinocerontes de la mazmorra, la puerta que tanto había estado esperando por fin se abriría, así que la batalla entre él y el número 2 por encontrar el ojo de Dios estaba por dar inicio. Mientras tanto, vemos como los hijos de fruta del gremio Generation apenas notaron que la puerta de la mazmorra de nivel 39 estaba abierta, no perdieron tiempo en adentrarse en ella para esparcir el S2. Sin embargo, algunos de ellos comenzaban a creer que quizás su estrategia sería inútil contra John. Después de todos y las declaraciones que había estado dando a la prensa sobre su nivel de poder eran ciertas, lo más probable era que sería capaz de derrotar a esos monstruos, incluso estando bajo el efecto del S2. No obstante, una de ellas comentó que lo más probable era que el prota estuviese mintiendo en las dichosas declaraciones, simplemente con la intención de usar eso como una defensa para no ser atacado por otros gremios. Además, ese era el único plan que tenían en su contra, por lo que no era momento de dudar. Y Ernesto, que escuchaba sus conversaciones, comentó que aunque el prota estuviese diciendo la verdad sobre su nivel de poder actual, al enfrentarse a tantos ogros dopados con el S2 que lo mantendrían en ese estado al menos por 24 horas, tarde o temprano terminaría agotando su energía. Y esa era la oportunidad que ellos necesitaban para tomarlo con la guardia baja y acabar con su vida. Claro, una vez lo hicieran, no solo podrían apoderarse del ojo de Dios, sino también de todas las habilidades con las que el chico ya contaba actualmente, como su armadura o el sigilo. En otras palabras, ese era el día en el que destruirían de una vez por todas a John, y ellos se convertirían en el gremio número 1 de todo el mundo. Y bueno, luego de entrarse en la dichosa mazmorra, fue el propio Ernesto quien se encargó de esparcir la sustancia entre los ogros del lugar. Lo que no esperaba era que su reacción fue más sorprendente de lo que tenía pensado. Las criaturas, que de por sí ya eran aterradoras, entraron en una especie de estado berserk, siendo dominadas totalmente por la ira e incrementando su nivel de poder al menos 20 veces. Incluso al propio Ernesto, así como los miembros de su gremio, les aterraba la sola idea de enfrentarse a bestias como esas. Tras esto, al tipo les comentó que ahora solo le restaba esperar, ya que lo más seguro era que el prota estaría en la mazmorra en un par de horas. Mientras tanto, ellos no interferirían en su batalla y se enfrentarían a los ogros hasta que el efecto de la sustancia hubiese terminado, esperando únicamente a recoger los restos de John, que lo más probable era que sería destrozado en ese lugar por las docenas de golems enfurecidos que incluso a él le aterraba enfrentar. Y bueno, un par de horas más tarde, tal como Ernesto lo predijo, nuestro prota se hizo presente en la mazmorra, aunque de hecho el ambiente parecía estar bastante tranquilo. Eso sí, John podía notar que los hijos de fruta ya habían puesto en marcha su plan. Después de todo, sus pisadas eran visibles. Por su parte, el niño le cuestionó al prota porque no esperaban a que el efecto del S2 terminase en los ogros para regresar por la habilidad, a lo que el prota le contestó que ahora que conocían su plan, lo mejor era seguirlo, ya que ya habían preparado algunas contramedias para ello, y en caso de no hacerlo, terminarían creando otro para el que quizá no estarían tan bien preparados como lo estaban en ese momento. Tras esto, el chico comenzó a prepararse para su enfrentamiento, aplicando todos los puntos de experiencia para mejorar su estadística de resistencia, y diciéndole al niño que estuviera alerta, ya que no sabían en qué momento los ogros podrían comenzar a atacar. Por cierto, vemos como los hijos de fruta del gremio Generation habían colocado varias cámaras antes de marcharse para monitorear todo lo que sucedía en el enfrentamiento del prota y los ogros. De hecho, estos últimos parecían estar bastante felices, ya que según ellos todo estaba saliendo de acuerdo a su plan, y muy pronto John sería destrozado por las bestias.
Pero bueno, regresando con el prota, este último por fin fue interceptado por la manada de bestias potenciadas con el S2, las cuales estaban en un nivel tan alto que a pesar de que activó su habilidad sigilo, las criaturas eran capaces de notar su presencia, así que eso no le servía de mucho. Por ende, no le quedaba más opción que activar su armadura y enfrentarlos a la antigua. En otras palabras, tendría que enfrentarlos de frente, evitando ser conectado por cualquiera de sus golpes. De lo contrario, la batalla estaría terminada. Una vez con el enfrentamiento iniciado, el chico asignó gran parte de sus puntos de experiencia para mejorar la estadística de fuerza, ya que necesitaría mucha para atravesar la dura piel de los monstruos, únicamente con su daga. Por suerte eso dio resultado, ya que no le estaba tomando trabajo acabar con cuanto monstruo se le atravesaba. Eso sí, debía mantenerse alerta en todo momento, ya que un solo error podría costarle la vida. Por suerte, luego de un rato, había entendido el patrón de ataque de los golems, pero el cansancio por usar su daga era bastante alto, sumado a que las bestias no paraban de aumentar su número, aunque luego de un rato resolvió ese problema, robando una de las hachas que los monstruos portaban, y con la cual era más rápido destrozar los cuerpos de sus oponentes, reduciendo bastante la cantidad de energía que empleaba en cada ataque. Y mientras hacía eso, sus puntos de experiencia por cambiar el futuro no paraban de aumentar, puntos que no dudaban usar para incrementar sus estadísticas, convirtiéndolo en un bucle en el que no paraba de mejorar su nivel de pelea. De hecho, luego de un rato se dio cuenta de que había comenzado a ser muy superior a los monstruos en comparación al inicio de la pelea, y solo le quedaba terminar de acabar con algunos de ellos para obtener la valiosa recompensa que tanto buscaba. Tras esto, el chico continuó mejorando sus estadísticas conforme masacraba a sus oponentes, aplicando todos los puntos de bonificación a la fuerza. Fuerza 4305. Más 3, más 3, más 3, más 3. Luego de tantos incrementos, la fuerza del prota parecía superior a la de los golems. Incluso ya no necesitaba de su daga para acabar con ellos. Le bastaba usar simplemente su fuerza para destrozarlos por completo. Tras un rato, por fin había acabado con todos los golems de la mazmorra. Eso sí, decidió mantener a uno con vida para que la puerta no se cerrase aún. Además, todavía le quedaba revisar a detalle los cuerpos de cada monstruo para encontrar el ojo de Dios. Aunque antes de hacerlo, aprovechó el momento para mandar un mensaje a los miembros del gremio Generation, confirmándoles que estaba al tanto de su plan, el cual no era malo, pero no serviría contra alguien de su calibre, incitándolos a enfrentarlo personalmente en caso de que aún quisiesen el ojo de Dios. Y bueno, luego de que sus hombres le informaran a Ernesto lo sucedido, sobre cómo el prota había barrido por completo la mazmorra en tan solo un par de horas, tal como era de esperarse, este último enfureció, comentándoles que no tenían más opción que recurrir a su última carta, preguntándole al líder de investigación si había completado el veneno que le pidió, un veneno que fuese capaz de penetrar la famosa armadura de Young, a lo que el tipo le respondió que no, ya que elaborar algo como eso estaba resultando más difícil de lo esperado, aunque antes de que pudiese terminar, Ernesto acabó con su vida, diciéndole al resto de sus hombres que tenían 3 horas para terminar el dichoso veneno, de lo contrario ellos correrían el mismo destino. Pero bueno, tras esta conversación, el tipo se reunió con los jugadores de antes para comentarles lo ocurrido y sobre cómo su plan había sido un fracaso, aunque le reveló que aún tenía un último as que jugar, pero para eso necesitaba que le consiguieran 3 horas, y nos revelan en qué consistía la habilidad del tipo. Este último contaba con el poder para manipular cualquier tipo de veneno. Eso sí, había estado usando potenciadores para incrementar su poder y cambiar el tipo de veneno que usaba para cada monstruo. Era por eso que necesitaba el potenciador adecuado para destrozar a Young. Por eso mismo les pidió que entretuvieran al prota por ese tiempo, mientras él se preparaba para la pelea. En caso de conseguirlo, estaba dispuesto a darles grandes beneficios e incluso subir su rango dentro del gremio, prometiéndoles que los convertiría en héroes, cuyos nombres pasarían a la historia. A lo que los tipos, aunque algo aterrados por la idea de tener que enfrentar a un monstruo como ese, aceptaron. Mientras tanto, vemos como cuando Young continuaba tratando de encontrar el ojo de Dios, apareció el mensaje indicándole que el número de jugadores máximo en la mazmorra se había completado, lo que le confirmaba que por fin podría ser pagar muy caro a los hijos de fruta del gremio Generation, quienes no sabían que en ese momento se estaban dirigiendo justo hacia su tumba. El líder de equipo rápidamente les comentó que debían tratar de resistir 2 horas con toda su fuerza. Una vez lo hicieran, su maestro llegaría a la mazmorra y los salvaría, aunque su discurso fue interrumpido por Young, quien en un tono aterrador les preguntó si realmente ellos eran lo mejor que Ernesto había podido enviar para enfrentarlo. De ser así, en serio estaban acabados. El tono frío y el aura aterradora que el prota emanaba asustaron tanto a una de ellas que terminó quebrándose ante la presión e intentando escapar de la mazmorra antes de que fuese demasiado tarde. Aunque antes de que pudiese hacerlo, fue interceptada por Young, quien sin darle tiempo de reaccionar acabó con su vida en un parpadeo.
Has cambiado el futuro. Punto de bonificación, +1. Tras obtener esa kill, el prota le comentó al resto que no debían preocuparse. Acabaría con ellos rápido para que no sintieran tanto dolor, tal como lo había hecho con su compañera. Por su parte, los jugadores, a pesar de estar completamente aterrados, se prepararon para enfrentar a ese monstruo, creyendo que si se mantenían juntos y concentrados, quizá podrían aguantar las 2 horas que necesitaban. Lamentablemente, solo se estaban engañando, ya que en un par de segundos, el chico había acabado con la vida de 2 de ellos de manera rápida, tal como se los prometió. Eso sí, aprovechó el momento para obtener toda la información que pudiese del último que quedaba con vida, y a pesar de que se negó a hablar, eso no representó un problema para John, quien simplemente usó su habilidad para dar un vistazo en sus recuerdos, descubriendo cómo en ese momento Ernesto estaba trabajando en conseguir un potenciador que pudiese crear un veneno tan fuerte como para penetrar su armadura. Tras terminar de inspeccionar todas las memorias de su oponente, se le ocurrió que podría usar esa habilidad en Ernesto para descubrir qué carajos había pasado en la última mazmorra a la que entraron. Pero bueno, tras obtener toda la información que necesitaba, de manera fría acabó con el hijo de fruta, ya que quería centrarse en obtener de una vez por todas el dichoso Ojo de Dios. Y unas horas más tarde vemos como luego de un rato revisando los cuerpos de los golems, el chico por fin había dado con la habilidad que tanto estaba buscando. Ojo de Dios, nivel 1, capaz de ver la página de estado e inventario del jugador o monstruo seleccionado. Sin embargo, el jugador que utiliza esto debe estar en un nivel más alto que el jugador o monstruo objetivo. Pero bueno, tras obtener esta habilidad, fijó sus ojos en su siguiente objetivo, que no era otro que visitar al hijo de fruta de Ernesto en su gremio y destruirlo a él junto a su gente. Pero este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el enfrentamiento entre el prota y Ernesto por fin se lleva a cabo, aunque antes de eso se hace cargo de enfrentar y destrozar a todos los miembros de su gremio. Tras ello, su nombre se vuelve más famoso al convertirse en el único jugador capaz de arrasar con un gremio entero por sí solo. Incluso gremios de otros países intentan reclutarlo en sus filas.